¿Y si te dijera que la verdadera riqueza no es algo que se acumula, sino un estado de conciencia que fue deliberadamente ocultado? ¿Y si el texto más enigmático y censurado de la historia, el libro de Enoc, no fue prohibido por herejía, sino porque contenía el código exacto para activar ese estado y redefinir la realidad material a tu antojo? Olvida todo lo que crees saber sobre el esfuerzo, el mérito y la suerte. Estás a punto de adentrarte en un conocimiento oculto que desafía los cimientos de nuestra civilización, una fórmula de creación que, una vez comprendida, te hará ver el dinero, el poder y la realidad misma de una forma completamente nueva. Nos han enseñado a mirar hacia afuera, a buscar en el mundo material las llaves de nuestra propia libertad. Nos han dicho que somos pequeños, que el sistema es grande y que nuestras opciones son limitadas. Pero esa es la mayor mentira jamás contada. La verdad ignorada es que el universo no es un lugar que habitas, es un espejo que refleja quién eres. Y dentro de un texto antiguo, sellado y calumniado, se encuentra el manual de instrucciones para convertirte en el maestro de ese reflejo. Si sientes que hay una verdad más profunda sobre cómo funciona el mundo, si intuyes que las reglas del juego están amañadas y que un poder inmenso reside latente en tu interior, suscríbete ahora, porque estamos a punto de abrir una puerta que nunca más podrá ser cerrada. Lo que viene a continuación no es una simple teoría, es el mapa de tu propia soberanía. El libro de Enoc. Su nombre evoca imágenes de ángeles caídos, gigantes y secretos celestiales. La narrativa oficial, la que nos han permitido conocer, lo presenta como un texto apócrifo, una historia de advertencia. Nos cuenta que unos seres llamados los vigilantes descendieron a la tierra, movidos por el deseo, y enseñaron a la humanidad artes prohibidas. La metalurgia para forjar armas, la cosmética para encender la vanidad, la astronomía para predecir destinos que no debían ser conocidos. Lo llaman la caída, el origen de la corrupción, el momento en que la pureza humana fue contaminada por un conocimiento que no estaba preparada para recibir. Pero esta es solo la portada del libro, diseñada para disuadir al lector de buscar más adentro. Es el velo perfecto, porque ¿qué mejor manera de ocultar un poder inmenso que etiquetándolo como pecado? Lo que nadie explica es que la historia de los vigilantes es una sofisticada metáfora. No eran simplemente ángeles entregando tecnología. Eran la representación de principios universales, de una sabiduría que revela la verdadera naturaleza de la psicología humana y su relación con el tejido de la realidad. Lo que realmente entregaron no fueron artes para la guerra o la vanidad, sino una tecnología de la percepción. Un manual sobre cómo la conciencia interactúa con el campo cuántico para darle forma. La metalurgia no era para espadas, era el símbolo de la capacidad de transmutar la energía, de dar forma sólida a lo intangible. La astronomía no era para adivinar el futuro, sino para entender los ciclos y las frecuencias del universo y cómo alinearse con ellos. Este conocimiento era tan radicalmente empoderador, tan desestabilizador para las nacientes estructuras de poder que dependían del control y la obediencia, que tuvo que ser erradicado. No fue excluido del canon por ser falso, fue excluido por ser peligrosamente verdadero. Lo convirtieron en un mito, en una fábula sobre la desobediencia, enterrando el secreto a plena vista. Y durante milenios, la humanidad ha caminado sobre este tesoro sin saberlo, aceptando la historia superficial mientras la fórmula real, la que te devuelve el poder, permanecía dormida, esperando a que el buscador estuviera listo para mirar más allá del velo del miedo. Pero el tiempo de la ignorancia ha terminado. El conflicto que define tu vida, la lucha que sientes cada día, no es contra tu jefe,
contra la economía o contra la falta de oportunidades. Es una batalla silenciosa entre dos paradigmas opuestos sobre la naturaleza de la realidad. El primero es el paradigma del guardián del sistema, la voz que resuena en cada institución, en cada noticiero, en cada consejo bien intencionado. Te dice que la riqueza es un recurso externo, finito y escaso. Te enseña que debes luchar por tu porción del pastel, competir ferozmente, sacrificar tu tiempo y tu energía para acumular trozos de papel o dígitos en una pantalla. En este paradigma, tú eres un peón en un juego cuyas reglas no has escrito, un trabajador en una colmena que sirve a un propósito mayor pero ajeno. Tu valor se mide por tu productividad, tu éxito por tu capacidad de acumular más que los demás. Es un sistema basado en el miedo a la carencia, y su combustible es tu creencia en tu propia impotencia. Pero existe otra realidad, una verdad ignorada que vibra justo debajo de la superficie. Es el paradigma del sabio olvidado, la voz de Enoc y los vigilantes. Esta verdad susurra que la riqueza no es externa, no es algo que se persigue o se gana. Es una emanación, una consecuencia directa de un estado de conciencia alineado. No se persigue, se sintoniza. En este paradigma, el universo no es un almacén con recursos limitados, sino un campo de potencial infinito que responde a la vibración de tu ser. El secreto que el libro de Enoc codifica es precisamente este: la fórmula para que un ser humano deje de ser un mendigo de la realidad y se convierta en un portal de manifestación. ¿Y quién se beneficia de que ignores esta verdad? Todas las estructuras de poder que se fundamentan en el control a través de la escasez. Si descubrieras que tu poder de creación es interno, ilimitado y soberano, la dependencia de los sistemas externos se desmoronaría. Mantener a la humanidad en un estado de necesidad, de búsqueda constante fuera de sí misma, es la piedra angular de su dominio. A partir de este momento, nunca más verás la pobreza como una falta de dinero. Empezarás a verla por lo que realmente es: una falta de acceso a este conocimiento oculto. Para entender cómo funciona este mecanismo de control, debemos reconocer a los actores en este gran teatro de la realidad. No son personas, sino arquetipos, fuerzas que operan tanto en el mundo exterior como dentro de tu propia mente. El primero, y más visible, es el guardián del sistema. No tiene un rostro único. Es la voz colectiva de la conformidad. Son las doctrinas económicas que predican la escasez, los sistemas educativos que te entrenan para ser un empleado obediente en lugar de un creador soberano, y las narrativas mediáticas que celebran la lucha y el sacrificio como las únicas vías hacia el éxito. El guardián te dice que el mundo es peligroso y competitivo, que debes asegurar tu futuro ahorrando y temiendo, y que tus sueños más grandes son probablemente irreales. Su función es mantener el paradigma actual intacto, porque su propia existencia depende de tu creencia en él. Luego está el sabio olvidado, el arquetipo de Enoc y los vigilantes. Es la voz de la sabiduría prohibida, el mensajero que trae un conocimiento disruptivo. No habla el lenguaje de la lógica y la razón del sistema, sino el del simbolismo, la metáfora y la intuición. Su mensaje ha sido enterrado en textos apócrifos, en tradiciones esotéricas y en los susurros del corazón humano que anhela algo más. No te ofrece un plan de 10 pasos para hacerte rico. Te ofrece las llaves para desbloquear la tecnología de tu propia conciencia. Y luego estás tú, el buscador. Eres el protagonista de esta historia, el que siente una profunda disonancia entre lo que el mundo te dice que es verdad y lo que tu alma sabe que es posible. Eres el que intuye que hay un secreto, un misterio fundamental sobre la vida que se te está ocultando.
Tu viaje, tu curiosidad y tu valentía para cuestionar la realidad impuesta son el motor de esta revelación. Pero el adversario más formidable no está fuera. El verdadero antagonista es invisible. Es el condicionamiento mental, el software de la escasez que ha sido instalado en la psicología humana durante milenios. Es esa voz interior que te dice, no eres suficiente. Eso es imposible. ¿Quién te crees que eres? Es el miedo a la carencia que te hace tomar decisiones desde la desesperación en lugar de la inspiración. Es la lealtad inconsciente al sufrimiento, la creencia de que la vida tiene que ser dura. Este antagonista invisible es el carcelero de tu prisión personal y el guardián del sito Sitpenfield. Sistema solo tiene poder sobre ti porque tú le has entregado las llaves a este carcelero interno. El conocimiento que estamos a punto de decodificar no es para luchar contra el sistema, es para hacer obsoleto a tu carcelero interior. El primer paso para desmantelar la prisión no es derribar los muros, sino entender que la puerta nunca ha estado cerrada. El libro de Enoch, leído no como un texto histórico, sino como un manual de psicología profunda, nos entrega la primera llave, el ojo del vigilante. Esta no es una referencia a un ser que nos espía desde el cielo, es una metáfora de un estado de conciencia, la observación pura. Los vigilantes, en la alegoría, observaron la belleza de la humanidad y descendieron. Este acto de descender simboliza el poder de la conciencia enfocada para entrar en el campo de la materia y darle forma. En la práctica, el ojo del vigilante es la capacidad de ver la realidad sin el filtro del juicio, la carencia o el pasado. ¿Qué significa esto? Cada vez que miras tu cuenta bancaria y sientes miedo, no estás viendo la realidad. Estás viendo tu miedo proyectado sobre un número. Cada vez que miras un desafío y sientes ansiedad, no estás viendo el desafío. Estás viendo tu creencia en tu propia incapacidad. Vivimos en un trance, reaccionando no a lo que es, sino a las sombras de nuestras heridas y condicionamientos. El ojo del vigilante es el acto radical de despertar de ese trance. Es aprender a observar tu situación actual, sea la que sea, como un observador neutral, sin añadirle una historia de sufrimiento. Es mirar la escasez sin llamarla mala, mirar la abundancia sin llamarla buena. Es simplemente observar la energía tal como es. Este es el primer secreto de la manifestación. El universo, en su nivel más fundamental, no responde a tus deseos ni a tus quejas. Responde a tu observación. La física cuántica nos ha demostrado que el acto de observar una partícula afecta su comportamiento. Lo que las tradiciones antiguas sabían, por intuición, la ciencia empieza a confirmar. Tu atención es la fuerza creativa más poderosa que posees. Donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, la materia obedece. El sistema te entrena para que enfoques tu atención en lo que falta, en el problema, en la competencia. Así, sin darte cuenta, usas tu poder creativo para solidificar la misma realidad de la que intentas escapar. Practicar el ojo del vigilante es retirar tu energía de la narrativa de la carencia. Es el primer paso para morir a tu vieja identidad y nacer a una nueva. Es el silencio en el que la verdadera creación puede comenzar. Una vez que has aprendido a aquietar la mente y a observar la realidad desde un estado de neutralidad, has preparado el lienzo. Pero un lienzo en blanco no crea una obra de arte por sí solo. Se necesita la intención del artista. Aquí es donde entra la segunda llave de la fórmula de Enoch, el verbo creador. En casi todas las cosmogonías del mundo, la creación comienza con un sonido, una palabra. Hágase la luz. Esta no es una simple licencia poética, es una descripción literal de un mecanismo universal.
El verbo creador no se refiere a la repetición de afirmaciones vacías frente a un espejo, una práctica que a menudo refuerza la sensación de carencia porque nace de la necesidad. Se refiere al poder de la intención alineada, una orden vibracional emitida desde un estado de certeza absoluta, no de esperanza. La psicología humana nos muestra que el lenguaje que usamos no solo describe nuestra realidad, sino que la crea activamente. Las palabras que eliges, tanto las que pronuncias como las que piensas, son programas que le das a tu subconsciente, y tu subconsciente es el que opera el 95% de tu vida. Si constantemente te dices a ti mismo, no puedo permitírmelo, no estás describiendo una situación financiera. Estás emitiendo un comando creativo que tu realidad obedecerá diligentemente. Estás usando el verbo creador en tu contra. El secreto que el libro de Enoch codifica es que el verdadero poder de la palabra no reside en su significado semántico, sino en su frecuencia vibracional. Es la intención que la impregna. Cuando los vigilantes enseñaron a los humanos los misterios del cielo, estaban enseñándoles a hablar el lenguaje del universo, que no es un lenguaje de palabras, sino de frecuencias. Para aplicar el verbo creador, primero debes alcanzar ese estado de observación pura del ojo del vigilante. Desde ese silencio, desde esa neutralidad, tu palabra ya no es una reacción al miedo o al deseo, es una declaración de ser. No dices, quiero ser rico, lo cual implica carencia. Declaras, yo soy abundancia, no como una aspiración, sino como el reconocimiento de una verdad fundamental de tu ser, oculta bajo capas de condicionamiento. Esta es la diferencia entre pedir y ordenar. El mendigo pide desde la carencia. El creador ordena desde la conciencia de su propia naturaleza. ¿Te das cuenta del poder que reside en tu lengua y en tus pensamientos? Cada queja es una oración, por más de lo que no quieres. Cada declaración de impotencia es un decreto que moldea tu futuro. El guardián del sistema lo sabe, y por eso fomenta una cultura de la queja, el cinismo y la negatividad. Te mantiene hablando el lenguaje de la limitación para que nunca descubras que puedes hablar el lenguaje de la creación. Pero el verbo es solo la flecha. Todavía falta el arco que la impulse con una fuerza imparable. Hemos preparado el lienzo con la observación pura y hemos dibujado el boceto con la intención alineada. Pero ni la observación más clara, ni la palabra más poderosa pueden dar vida a la creación sin el ingrediente final, el más crucial y el más malinterpretado de todos. Esta es la revelación que reorganiza todo lo anterior, el corazón de la fórmula de Enoch. Es la tercera llave, la resonancia angélica. El término angélico no se refiere a seres con alas, sino a un estado de ser, a una frecuencia vibracional de la más alta coherencia. La resonancia angélica es la encarnación emocional. No basta con pensar en la abundancia, no basta con declararla. Debes sentirla, debes convertirte en ella. Debes ser la encarnación viva de la realidad que deseas manifestar antes de que ésta aparezca en tu campo visual. Este es el secreto. La emoción es el lenguaje que el campo cuántico entiende, es el motor que convierte el pensamiento en materia. Puedes repetir, soy rico, 1000 veces al día, pero si lo haces desde un sentimiento de miedo o escasez, la vibración que estás emitiendo es la del miedo y la escasez. Y el universo, que es un espejo perfecto, solo puede reflejarte más razones para sentir miedo y escasez. Aquí yace el punto de virada de toda nuestra comprensión. El gran pecado de los vigilantes, la razón por la que su conocimiento fue tan vehementemente prohibido, no fue dar a los humanos información, fue recordarles su verdadera identidad. Les recordaron que no son criaturas separadas de una fuente divina.
suplicando favores desde la distancia. Son extensiones directas de la fuente creadora, fractales de la conciencia universal, dotados con la misma capacidad inherente de crear mundos a través de la vibración. La riqueza no es algo que se obtiene del exterior, es una frecuencia que se emana desde el interior. La caída no fue una caída en el pecado, fue la caída de la conciencia desde este estado de unidad creadora a un estado de separación y olvido. Nos olvidamos de que somos los creadores, y en ese olvido nos convertimos en esclavos de nuestras propias creaciones. Esta es la revelación que lo cambia todo. Tu trabajo no es atraer dinero. Tu trabajo es encarnar la frecuencia de la libertad, la seguridad y la alegría que crees que el dinero te dará. Cuando generas esa emoción dentro de ti primero, de manera incondicional, te conviertes en un imán vibracional para todas las experiencias y recursos que coinciden con esa frecuencia. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Dejas de luchar y empiezas a permitir. Y si esto es cierto, entonces cada momento de tu vida ha sido un acto de creación o de autosabotaje. La pregunta ya no es cómo conseguir riqueza. La pregunta es, ¿qué has estado creando hasta ahora con tus emociones dominantes? La implicación de esta verdad es tan profunda que puede resultar aterradora. Si somos los creadores de nuestra realidad a través de nuestra vibración, entonces la responsabilidad es absoluta. Ya no hay a quien culpar, ni al gobierno, economía, ni a tus padres, ni a tu pasado. Cada pensamiento de carencia que permites que se aloje en tu mente es un acto de anticreación. Cada vez que te entregas a la preocupación, estás usando tu poderosa energía emocional para construir un futuro que no deseas. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en los únicos arquitectos de nuestro universo personal. Este es el poder, pero también la carga del conocimiento prohibido. El guardián del sistema prefiere que te sientas una víctima, porque una víctima es fácil de controlar. Una víctima busca un salvador externo, ya sea un político, un gurú o un producto milagroso. Un creador consciente, en cambio, busca el poder dentro de sí mismo. Y un ser humano que ha reclamado su poder interior es ingobernable. La psicología humana se revela ante esta idea. Mecanismos como la negación y la proyección se activan para proteger al ego de una responsabilidad tan inmensa. Es más fácil decir, el mundo es injusto, que admitir, he estado participando en la creación de mi propia limitación. Pero la verdadera libertad solo llega cuando abrazas esta responsabilidad total. Tu estado financiero actual no es un juicio sobre tu valor como persona. Es simplemente un reflejo de tu alineación vibracional pasada. Es un feedback, un marcador que te indica qué frecuencias has estado emitiendo. Y lo maravilloso es que en cualquier momento, en este preciso instante, puedes elegir emitir una frecuencia diferente. Puedes elegir sentir gratitud por lo que ya tienes, generando así la frecuencia de la abundancia. Puedes elegir sentir paz en medio de la incertidumbre, generando la frecuencia de la confianza. Puedes elegir sentir alegría sin razón aparente, generando la frecuencia de la recepción. Este es el trabajo real. No se trata de manipular la materia, se trata de dominar tu propio estado interior. Lo que Enoc y los vigilantes revelaron no fue un atajo hacia el oro material, sino el camino hacia la alquimia interior. La transmutación de las emociones de baja vibración, como el miedo y la vergüenza, en las de alta vibración, como el amor y la gratitud, porque sabían que una vez que dominas tu mundo interior, el mundo exterior no tiene más remedio que ponerse a tus pies. Para aplicar esta fórmula, primero debemos enfrentarnos directamente al antagonista invisible,
esa programación de escasez que opera desde las sombras de nuestro subconsciente. Este no es un enemigo que se pueda vencer con fuerza bruta, es un software que debe ser desinstalado y reemplazado. Este condicionamiento es tan profundo que a menudo lo confundimos con nuestra propia personalidad. Es la voz que se disfraza de realismo cuando te dice que tus sueños son demasiado grandes. Es la que se disfraza de prudencia cuando te llena de miedo ante cualquier riesgo. Es la que se disfraza de humildad cuando te impide reconocer tu propio poder y valía. Este software tiene varios programas maliciosos. Uno es el sesgo de confirmación. Tu mente buscará activamente pruebas en el mundo exterior para validar tus creencias limitantes. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, solo verás historias de lucha y fracaso, ignorando las innumerables evidencias de lo contrario. Otro programa es la lealtad inconsciente al sufrimiento. Para muchas personas, la identidad está tan entrelazada con la lucha que la idea de una vida fácil y abundante se siente extraña, incluso amenazante. A un nivel profundo, pueden creer que no merecen la facilidad o que si dejan de luchar, perderán quienes son. Este es el misterio de por qué tantas personas sabotean su propio éxito justo cuando están a punto de alcanzarlo. El guardián del sistema es un experto en reforzar este software. La publicidad te crea necesidades que no tenías, alimentando la sensación de que siempre te falta algo. Los medios de comunicación te bombardean con historias de crisis y desastres, manteniendo tu sistema nervioso en un estado constante de alerta y miedo. Los sistemas económicos basados en la deuda te encadenan a un ciclo de trabajo y pago que consume tu energía creativa. Desinstalar este programa requiere una vigilancia constante, requiere que te conviertas en el observador de tus propios pensamientos, el ojo del vigilante vuelto hacia adentro. Cada vez que te descubras pensando en términos de carencia, debes detenerte y preguntarte, ¿es este pensamiento realmente mío o es un eco del programa? ¿A quién sirve esta creencia? Y luego conscientemente eliges un pensamiento que se alinee con la realidad que deseas crear. No se trata de una batalla, sino de un reentrenamiento. Es como enseñarle a un músculo atrofiado a moverse de nuevo. Al principio es difícil y requiere esfuerzo consciente, pero con la práctica se convierte en tu nueva naturaleza. Y cada vez que eliges un pensamiento de abundancia sobre uno de escasez, estás reescribiendo el código fuente de tu realidad. Ahora que entendemos el mecanismo interno, miremos con claridad cómo el guardián del sistema manipula el entorno externo para mantenernos atrapados. La estrategia es brillante en su simplicidad: crear un entorno que constantemente desencadene y refuerce el software de la escasez. Pensemos en el concepto del tiempo. Nos han enseñado que el tiempo es oro, una frase que convierte el recurso más natural de la existencia en una mercancía escasa que siempre se está agotando. Vivimos en una carrera contra el reloj, vendiendo horas de nuestra vida por un salario, siempre sintiendo que no hay tiempo suficiente. Esta presión constante nos mantiene en un estado de estrés y supervivencia, el estado vibracional exacto que bloquea la creatividad y la manifestación. Y si el tiempo no fuera lineal, sino un campo de posibilidades al que accedemos en el ahora, y si el verdadero poder no estuviera en gestionar el tiempo, sino en dominar el momento presente. Pensemos en el sistema de la deuda, desde las hipotecas hasta las tarjetas de crédito. La estructura económica moderna está diseñada para que la mayoría de la población viva en un estado de deber. La deuda es más que una obligación financiera, es un ancla vibracional. Te mantiene enfocado en lo que falta, en la obligación, en el miedo al futuro.
Es una forma de esclavitud energética que drena tu poder creativo y te obliga a participar en el juego del guardián. ¿Quién se beneficia de que creas que tu valor está fuera de ti? En un trabajo, en una posesión, en un estatus social, sistema entero, porque mientras busques la validación fuera, seguirás siendo un consumidor dócil, un trabajador obediente, una pieza más en su engranaje. La revelación de Enoc es un acto de sedición contra este orden. Te dice que tu valor no es algo que debas demostrar o ganar, es inherente. Eres una expresión única de la conciencia universal y tu sola existencia ya es de un valor infinito. Cuando interiorizas esta verdad, dejas de necesitar la validación externa. El juego pierde su poder sobre ti. Ya no tomas decisiones basadas en la necesidad de aprobación o seguridad, sino en la llamada de tu propia alma. Te conviertes en un soberano en tu propio reino. Y aunque sigas viviendo en el mundo, ya no eres del mundo. El mayor secreto que te han ocultado es que no necesitas nada de fuera para estar completo. Y cuando vives desde esa plenitud, el universo, por la ley de la resonancia, no puede evitar traer a tu experiencia todo lo que es un reflejo de esa misma plenitud. Llegamos a un punto sin retorno. El conocimiento ha sido revelado. El mapa ha sido desplegado ante ti. Ahora ya no puedes volver a la ignorancia. Sabes que la realidad que experimentas no es una verdad objetiva, sino un reflejo de tu estado de conciencia. Sabes que el poder para cambiar esa realidad no reside en el mundo exterior, sino en tu capacidad para dominar tu mundo interior. Sabes que has sido condicionado para sentirte impotente y sabes que tienes la capacidad de liberarte de ese condicionamiento. Y ahora, el buscador, te enfrentas a una elección. Es la única elección que realmente importa. Puedes escuchar esta información, encontrarla fascinante por un momento y luego volver a tu vida, permitiendo que el programa del antagonista invisible retome el control. Puedes seguir culpando a las circunstancias, quejándote de la falta de oportunidades y viviendo bajo las reglas del guardián del sistema. Es un camino conocido y aunque sea doloroso, es cómodo en su familiaridad. Millones de personas eligen este camino cada día. O puedes tomar una decisión real, inquebrantable, la decisión de aplicar esta fórmula, de convertirte en el vigilante de tus propios pensamientos, de usar el verbo creador con intención y propósito, y sobre todo, de cultivar la resonancia angélica de la abundancia en tu corazón, sin importar lo que tus 5 sentidos te estén mostrando. Este segundo camino requiere valentía, requiere disciplina, requiere que confíes más en la verdad invisible de tu poder interior que en la aparente solidez del mundo material. Habrá momentos en que tu vieja programación gritará. Habrá momentos en que la realidad externa parecerá contradecir tu nueva creencia. En esos momentos, tu elección será puesta a prueba. ¿A quién le darás tu lealtad? ¿Al fantasma del miedo o a la verdad de tu alma? Este no es un juego intelectual, es una práctica diaria, un compromiso momento a momento. Es la decisión de elegir el amor sobre el miedo, la gratitud sobre la queja, la confianza sobre la duda. No hay un destino final, solo un viaje de expansión continua. La fórmula de Enoc no es una varita mágica, es la llave que abre la puerta de tu propia divinidad, pero eres tú quien debe girarla. Eres tú quien debe dar el paso y caminar a través de ella. ¿Qué eliges? Este viaje no termina aquí. Es el comienzo de tu despertar como el creador consciente de tu vida. Al unir todas las piezas, la imagen que emerge es clara y transformadora. La riqueza no es una acumulación de activos, sino la eliminación de la resistencia a tu estado natural de abundancia. El libro de Enoc no es una herejía, sino un manual de liberación. Y
¿Y si te dijera que la verdadera riqueza no es algo que se acumula, sino un estado de conciencia que fue deliberadamente ocultado? ¿Y si el texto más enigmático y censurado de la historia, el libro de Enoc, no fue prohibido por herejía, sino porque contenía el código exacto para activar ese estado y redefinir la realidad material a tu antojo? Olvida todo lo que crees saber sobre el esfuerzo, el mérito y la suerte. Estás a punto de adentrarte en un conocimiento oculto que desafía los cimientos de nuestra civilización, una fórmula de creación que, una vez comprendida, te hará ver el dinero, el poder y la realidad misma de una forma completamente nueva. Nos han enseñado a mirar hacia afuera, a buscar en el mundo material las llaves de nuestra propia libertad. Nos han dicho que somos pequeños, que el sistema es grande y que nuestras opciones son limitadas. Esta narrativa repetida desde la cuna hasta la tumba ha moldeado nuestra identidad, ha definido los límites de nuestra ambición y ha alimentado una ansiedad universal. La sensación de no ser suficiente, de estar siempre persiguiendo algo que se nos escapa. Pero esa es la mayor mentira jamás contada. La verdad ignorada es que el universo no es un lugar que habitas, es un espejo que refleja quién eres. Y dentro de un texto antiguo, sellado y calumniado, se encuentra el manual de instrucciones para convertirte en el maestro de ese reflejo. El libro de Enoc. Su nombre evoca imágenes de ángeles caídos, gigantes y secretos celestiales. La narrativa oficial, la que nos han permitido conocer, lo presenta como un texto apócrifo, una historia de advertencia. Nos cuenta que unos seres llamados los vigilantes descendieron a la tierra, movidos por el deseo, y enseñaron a la humanidad artes prohibidas. La metalurgia para forjar armas, la cosmética para encender la vanidad, la astronomía para predecir destinos que no debían ser conocidos. Lo llaman la caída, el origen de la corrupción, el momento en que la pureza humana fue contaminada por un conocimiento que no estaba preparada para recibir. Pero esta es solo la portada del libro, diseñada para disuadir al lector de buscar más adentro. Es el velo perfecto, porque ¿qué mejor manera de ocultar un poder inmenso que etiquetándolo como pecado? Lo que nadie explica es que la historia de los vigilantes es una sofisticada metáfora. No eran simplemente ángeles entregando tecnología, eran la representación de principios universales, de una sabiduría que revela la verdadera naturaleza de la psicología humana y su relación con el tejido de la realidad. Lo que realmente entregaron no fueron artes para la guerra o la vanidad, sino una tecnología de la percepción, un manual sobre cómo la conciencia interactúa con el campo cuántico para darle forma. La metalurgia no era para espadas, era el símbolo de la capacidad de transmutar la energía, de dar forma sólida a lo intangible. La astronomía no era para adivinar el futuro, sino para entender los ciclos y las frecuencias del universo y cómo alinearse con ellos. Este conocimiento era tan radicalmente empoderador, tan desestabilizador para las nacientes estructuras de poder que dependían del control y la obediencia, que tuvo que ser erradicado. No fue excluido del canon por ser falso, fue excluido por ser peligrosamente verdadero. Lo convirtieron en un mito, en una fábula sobre la desobediencia, enterrando el secreto a plena vista. Y durante milenios, la humanidad ha caminado sobre este tesoro sin saberlo, aceptando la historia superficial, mientras la fórmula real, la que te devuelve el poder, permanecía dormida, esperando a que el buscador estuviera listo para mirar más allá del velo del miedo. Si sientes que hay una verdad más profunda sobre cómo funciona el mundo, si intuyes que las reglas del juego están amañadas y que un poder inmenso reside latente en tu interior, suscríbete ahora, porque estamos a punto de abrir una puerta que nunca más podrá ser cerrada. Lo que viene a continuación no es una simple teoría,
es el mapa de tu propia soberanía. Para comprender la magnitud de lo que te fue arrebatado, no debemos mirar los libros de historia, sino los espacios en blanco que dejaron. La supresión del libro de Enoc y otros textos similares no fue un simple debate teológico entre eruditos de túnicas polvorientas. Fue una campaña estratégica, una guerra silenciosa librada no en campos de batalla, sino en el terreno de la conciencia humana. Las nacientes estructuras de poder, tanto imperiales como religiosas, comprendieron una verdad fundamental. Para controlar a una población, primero debes convencerla de su propia impotencia. Debes desconectarla de su fuente de poder inherente. El conocimiento que los vigilantes representaban era la antítesis de este control. Proponía una relación directa y soberana entre el individuo y el cosmos, sin necesidad de intermediarios, ya fueran sacerdotes, reyes o instituciones. Era un paradigma donde cada ser humano era un portal a través del cual el universo se experimentaba y se creaba a sí mismo. ¿Qué amenaza más grande puede existir para un sistema basado en la obediencia que un individuo que recuerda su propia divinidad? El conflicto se construyó lentamente, a lo largo de siglos, mediante una sutil pero implacable reingeniería de la psique humana. Antes de la consolidación de los grandes imperios monoteístas, muchas culturas antiguas vivían en una realidad participativa. Veían el mundo no como un objeto inerte, sino como un ser vivo, una red de inteligencia y energía con la que podían comunicarse y co-crear. Los chamanes hablaban con los espíritus de las plantas, los astrónomos antiguos leían los patrones del cielo como un lenguaje divino. Y los rituales no eran súplicas, sino actos de alineación con las fuerzas cósmicas. La humanidad se veía a sí misma como una parte integral del tejido de la existencia, no como un ser separado y alienado de ella. El guardián del sistema desmanteló esta visión del mundo. Introdujo la idea de un Dios lejano, un creador separado de su creación, a menudo enfadado y juzgador. La naturaleza fue despojada de su alma y convertida en un mero recurso para ser explotado. Y el ser humano, antes hijo del cosmos, fue rebajado a la categoría de pecador, una criatura imperfecta y necesitada de salvación externa. Esta fractura filosófica fue la herida a través de la cual se inoculó el software de la escasez. Una vez que te convences de que estás separado de la fuente de toda la creación, la carencia se convierte en tu estado natural. Si el poder está fuera de ti, entonces debes buscarlo, luchar por él, competir por él. Si la abundancia es un regalo otorgado por una deidad externa, entonces debes merecerla, ganártela a través del sacrificio y el sufrimiento. Lo que nadie explica es que la creencia en la escasez no es una observación de la realidad, es el programa que la genera. Este condicionamiento se volvió tan profundo que lo confundimos con la naturaleza humana. Se nos enseñó a ver la vida como una lucha, a desconfiar de la facilidad y a sentirnos culpables por el deseo. ¿Acaso no reconoces esa voz en tu interior, la que te dice que no puedes tenerlo todo, que tienes que elegir, que la vida es dura? Esa no es tu voz. Es el eco de milenios de programación, el fantasma del guardián susurrando en tu mente para mantenerte pequeño y necesitado. Sin embargo, la verdad ignorada nunca pudo ser completamente borrada. Como un río subterráneo, fluyó a través de los canales ocultos de la historia, emergiendo en lugares inesperados. La puedes encontrar en el simbolismo de la alquimia, que no trataba de convertir el plomo en oro literal, sino de transmutar la conciencia de la escasez, el plomo, en la conciencia de la abundancia dorada. Resuena en las enseñanzas de las escuelas de misterios de Grecia y
Egipto, que iniciaban a sus adeptos en el secreto de que el hombre es un microcosmos del universo. Susurra en los textos gnósticos que fueron perseguidos y quemados junto a sus seguidores, textos que hablaban de un conocimiento directo, una gnosis, que liberaba al alma de la prisión de la ignorancia material. Estas tradiciones, siempre marginalizadas, siempre etiquetadas como heréticas u ocultas, no eran más que los fragmentos dispersos del mismo mapa, el mapa de regreso a tu soberanía como creador. La persecución que sufrieron no es una prueba de su falsedad, sino un testimonio de su poder. El sistema no teme a la mentira, teme a la verdad que lo hace obsoleto. Con el tiempo, el guardián del sistema evolucionó. Ya no necesitaba quemar libros en plazas públicas. Encontró formas mucho más sofisticadas de mantener el paradigma. Hoy, su influencia es más sutil, pero omnipresente. Está en el sistema económico que se basa en la deuda, una herramienta diseñada para mantenerte en un estado de carencia y obligación, vendiendo tu tiempo de vida para pagar algo que ya posees por derecho de nacimiento. Está en la cultura del consumismo, que te bombardea con imágenes de lo que te falta, creando un vacío artificial que solo puede llenarse temporalmente comprando más cosas. Está en los medios de comunicación, que magnifican el miedo, la crisis y la división, manteniendo tu sistema nervioso en un estado de supervivencia que hace imposible el pensamiento creativo y la manifestación consciente. El guardián ya no lleva túnicas ni coronas, lleva trajes de marca, presenta las noticias de la noche y diseña los algoritmos que capturan tu atención. Su objetivo sigue siendo el mismo: mantener tu enfoque en el mundo exterior, convencerte de que la solución a tus problemas siempre está en el próximo producto, el próximo trabajo, la próxima elección, en cualquier lugar excepto dentro de ti. Y así, el conflicto se ha internalizado por completo. La batalla ya no es entre ideologías en el mundo exterior. Es la lucha que tiene lugar cada día dentro de tu propia mente. Es la elección, momento a momento, entre dos voces, la voz programada del miedo y la escasez, que te habla de límites, peligros y competencia, y el susurro de tu alma, el eco del sabio olvidado, que te recuerda tu naturaleza infinita, tu poder inherente y tu conexión con todo lo que es. Has sido entrenado para creer que los muros de tu realidad son sólidos e inamovibles. Pero lo que estamos a punto de descubrir juntos es que esos muros no están hechos de piedra, sino de pensamiento. Y cualquier cosa hecha de pensamiento puede ser deshecha por un pensamiento más poderoso. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación. Es una revelación que reescribe todo lo anterior. No te pido que aceptes esta revelación como un acto de fe. El guardián del sistema se nutre de la fe ciega, porque la fe sin pruebas es una forma de obediencia. Lo que te ofrezco es algo mucho más peligroso para ese paradigma: la evidencia. Te ofrezco las piezas dispersas de un rompecabezas que ha sido deliberadamente desmontado a lo largo de la historia. Son fragmentos de verdad ignorada que han sobrevivido en los márgenes de la ciencia, la filosofía y la psicología humana, esperando a que una mente inquisitiva los uniera de nuevo. Lo que vas a ver no es un misterio esotérico, sino una ciencia de la conciencia que fue clasificada como herejía para mantenerla fuera de tu alcance. Estos no son secretos nuevos, son verdades antiguas que estamos a punto de recordar. Y al unirlas, el patrón oculto que gobierna la realidad se volverá tan claro, tan innegable, que te preguntarás cómo pudiste vivir sin verlo. Comencemos en el lugar más inesperado, el corazón de la física del siglo XX. Cuando los pioneros de la mecánica cuántica se asomaron al mundo subatómico, no encontraron un universo de partículas sólidas y predecibles, sino un campo vibrante de puro potencial. Y descubrieron algo:
que sacudió los cimientos de la ciencia materialista. El observador afecta a lo observado. Este principio, conocido como el efecto observador, demuestra que la conciencia no es un espectador pasivo de la realidad, sino un participante activo en su creación. Max Planck, el padre de la teoría cuántica y premio Nobel, llegó a afirmar en sus últimos años algo que rara vez se cita en los libros de texto: considero la conciencia como algo fundamental. Considero la materia como un derivado de la conciencia. ¿Por qué una declaración tan monumental de uno de los científicos más grandes de la historia ha sido relegada a una nota a pie de página? Porque sus implicaciones son demasiado liberadoras. Si la conciencia da forma a la materia, entonces el poder no reside en los bancos ni en los gobiernos, reside detrás de tus ojos. Esta verdad fue domesticada, confinada al extraño mundo de las partículas subatómicas para que nunca te atrevieras a aplicarla a tu propia vida. Se convirtió en una curiosidad de laboratorio en lugar de ser reconocida por lo que es. La primera pieza de la fórmula de Enoch, el ojo del vigilante, validada por la ciencia más rigurosa. La segunda pieza del rompecabezas no se encuentra en el cosmos, sino en el universo que llevas dentro de tu cráneo. La neurociencia moderna ha confirmado el principio de la neuroplasticidad, demostrando que nuestros pensamientos y emociones no son eventos efímeros, sino que reconfiguran físicamente la estructura de nuestro cerebro. Cada pensamiento que mantienes fortalece ciertas conexiones neuronales y debilita otras. En esencia, tus pensamientos recurrentes se convierten en tu arquitectura neurológica. Ahora, combinemos esto con el fenómeno más documentado y menos comprendido de la medicina: el efecto placebo. Un paciente, creyendo que recibe un medicamento poderoso, puede curarse de una enfermedad con una simple pastilla de azúcar. ¿Qué es esto sino una prueba irrefutable de que la intención, la creencia, verbo creador, puede alterar la biología y la química del cuerpo? El sistema médico lo trata como una anomalía, un ruido en los datos que debe ser eliminado en los ensayos clínicos. Pero, ¿y si el placebo no fuera la excepción, sino la regla? ¿Y si fuera la demostración más clara del mecanismo operativo fundamental de la realidad, un mecanismo que el sistema se niega a estudiar porque no puede patentarlo ni venderlo? Lo que nadie explica es que el efecto placebo es la prueba viviente de que tu estado interno, tu convicción, es una orden que tu realidad física no tiene más remedio que obedecer. Pero mucho antes de que la ciencia moderna tropezara con estas verdades, los filósofos y sabios de la antigüedad ya las habían codificado. En los textos herméticos de Egipto, atribuidos a la figura mítica de Hermes Trismegisto, encontramos un axioma que resume todo este conocimiento oculto: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Este no era un proverbio poético, sino una ley de correspondencia. Enseñaba que el universo exterior es un espejo perfecto de tu universo interior. Esta sabiduría fue la base de las escuelas de misterios griegas, de la alquimia y de las tradiciones gnósticas, todas ellas perseguidas y suprimidas por el guardián del sistema. ¿Por qué? Porque ofrecían un camino directo al poder personal, sin necesidad de la intermediación de una autoridad externa. El filósofo estoico Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de Roma, enseñó que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras percepciones sobre ellos. Afirmaba que el dominio de nuestro mundo interior nos otorga una libertad que ningún emperador puede arrebatar. Estas filosofías no fueron olvidadas por accidente. Fueron activamente marginadas y reemplazadas por sistemas de creencias que trasladaban el poder y la responsabilidad hacia afuera, convirtiéndote en un suplicante en lugar de un creador. La evidencia más tangible y
quizás la más ignorada, reside en el campo electromagnético de tu propio corazón. Institutos de investigación como HeartMath han demostrado científicamente que el corazón humano genera un campo electromagnético que es hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Este campo no solo envuelve cada célula de tu cuerpo, sino que se extiende a tu alrededor en el espacio. Y lo más importante, la calidad de este campo cambia drásticamente según tus emociones. Las emociones de miedo, ira o frustración crean una señal caótica e incoherente. Las emociones de gratitud, amor y aprecio, en cambio, generan una onda suave, ordenada y coherente. Esta es la base científica de la resonancia angélica. Tus emociones no son solo sentimientos privados, son la frecuencia que estás emitiendo constantemente al campo cuántico. Eres una estación de radio transmitiendo una señal a cada segundo. El universo no responde a tus pensamientos de deseo, responde a la frecuencia vibracional de tu ser. Esta verdad ha sido ignorada por una cultura que glorifica el intelecto y desprecia la inteligencia del corazón. Una cultura que te enseña a pensar en lo que quieres, en lugar de sentirte como si ya lo tuvieras. Y finalmente, la prueba social. Observemos los experimentos de psicología del siglo XX sobre la indefensión aprendida, donde el psicólogo Martin Seligman demostró que cuando un ser vivo es sometido repetidamente a una situación adversa de la que no puede escapar, eventualmente deja de intentar huir, incluso cuando se le presenta una oportunidad de libertad. Simplemente acepta su condición como inevitable. ¿No es esta una descripción perfecta de la psicología humana bajo el paradigma de la escasez? Hemos sido condicionados durante generaciones por sistemas económicos, educativos y mediáticos para creer que la lucha es inevitable y que nuestro poder es limitado. Hemos aprendido a ser indefensos. En contraste, estudios antropológicos sobre culturas indígenas precoloniales, como las que practicaban la economía del don, revelan una cosmovisión completamente diferente. En estas sociedades, la riqueza no se medía por la acumulación, sino por la capacidad de dar. La generosidad era la fuente del estatus, y la creencia fundamental era que el universo siempre proveería. Estas no son utopías perdidas. Son la prueba de que el paradigma de la escasez no es la naturaleza humana, sino un software cultural que nos fue instalado. Al unir estas piezas, el cuadro se vuelve innegable. La física cuántica nos dice que nuestra observación crea la realidad. La neurociencia nos muestra que nuestros pensamientos la moldean físicamente. La filosofía antigua nos da el mapa de correspondencia. La biofísica nos revela que nuestras emociones son la señal que enviamos. Y la psicología social nos explica cómo fuimos programados para olvidar todo esto. Ya no es una cuestión de creencia, es una convergencia de evidencias que apuntan a una única y devastadora conclusión. Hemos sido dotados de un poder creativo casi divino y hemos sido condicionados para usarlo en nuestra contra, para manifestar una y otra vez la misma realidad de carencia de la que anhelamos escapar. La verdad ignorada siempre ha estado aquí, escondida a plena vista, esperando a ser redescubierta, y ahora que las piezas están sobre la mesa, la pregunta ya no es si la fórmula es real. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Si toda esta evidencia converge en un único punto, si la ciencia, la filosofía y la psicología humana susurran la misma verdad ignorada, entonces debemos hacer una pausa y enfrentarnos a la pregunta más incómoda y reveladora de todas. ¿Qué dice esto sobre nosotros? ¿Qué clase de seres somos que, poseyendo un poder de creación tan vasto, hemos elegido construir un mundo basado en el miedo, la competencia y la carencia? La respuesta no es que seamos defectuosos o malvados. La respuesta es mucho más trágica y a la vez
esperanzadora. Hemos olvidado quiénes somos. Vivimos en un estado de amnesia cósmica, como un rey que sufre de demencia y vaga por su propio palacio, creyendo que es un mendigo, maravillándose de la riqueza que le rodea sin reconocerla como suya. Tu vida, hasta este preciso instante, no ha sido una colección de eventos aleatorios, ha sido la biografía de tu estado de conciencia, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud, tu nivel de alegría. No son más que un espejo brutalmente honesto que te refleja la suma total de tus creencias, tus emociones y tus vibraciones dominantes. Y el dolor que sientes no proviene de la imagen en el espejo, sino de la disonancia entre esa imagen y la verdad de quién eres realmente. Un creador soberano que ha olvidado su propio poder. Esta amnesia no es un estado pasivo. La reforzamos activamente cada día a través de rituales modernos de escasez que hemos normalizado hasta hacerlos invisibles. Observa tu propia vida. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Alcanzas tu teléfono para sumergirte en un torrente de noticias sobre crisis, conflictos y desastres, calibrando tu sistema nervioso con la frecuencia del miedo antes incluso de poner un pie en el suelo. Participas en conversaciones donde el tema central es la queja, la crítica o la preocupación por el futuro, uniéndote a un coro colectivo que canta un himno a la impotencia. Cada vez que dices «no puedo permitírmelo», no estás describiendo una realidad, estás lanzando un hechizo sobre tu futuro. Cada vez que sientes envidia por el éxito de otro, estás declarando al universo tu propia falta. Estos no son actos triviales, son los ladrillos con los que construyes los muros de tu prisión diaria. El guardián del sistema ha sido tan eficaz que ya no necesita guardias externos. Nos hemos convertido en nuestros propios carceleros, patrullando diligentemente los pasillos de nuestras mentes para asegurarnos de que ningún pensamiento de verdadera libertad o abundancia pueda echar raíces. Esta programación va mucho más allá del dinero. Ha infectado el núcleo de nuestra identidad y la forma en que nos relacionamos. ¿Por qué buscamos tan desesperadamente la validación en los ojos de los demás? Porque el software de la escasez nos ha convencido de que somos inherentemente incompletos, de que nuestro valor no es intrínseco, sino algo que debe ser otorgado desde fuera. Entramos en relaciones no como dos seres completos que eligen compartir su plenitud, sino como dos mitades fracturadas que esperan que el otro llene su vacío. Esto crea una dinámica de dependencia, miedo a la pérdida y negociación constante, en lugar de una danza de creación y expansión. Nos hemos acostumbrado tanto a la sensación de carencia que, incluso cuando la abundancia se presenta ante nosotros, ya sea en forma de amor, oportunidad o alegría, a menudo la saboteamos. La rechazamos inconscientemente porque su frecuencia es tan ajena a nuestro estado habitual de ser que nos resulta incómoda. La felicidad nos asusta más que el sufrimiento, porque el sufrimiento nos es familiar. Te das cuenta del profundo autosabotaje que hemos estado perpetuando generación tras generación. Y aquí es donde la tensión emocional comienza a crecer. Porque aceptar esta verdad te sitúa en una encrucijada existencial. Mientras creías ser una víctima de las circunstancias, tenías a alguien o algo a quien culpar. El gobierno, la economía, tu educación, tu pasado, eran los villanos de tu historia, y tú eras el héroe que luchaba contra la adversidad. Era una narrativa dolorosa pero cómoda. Te eximía de la responsabilidad final. Pero esta revelación te arrebata ese consuelo, te arranca el disfraz de víctima y te coloca en el trono del Creador, un trono que puede sentirse aterradoramente grande. Si eres el Creador, entonces no hay nadie a quien culpar. Cada fracaso, cada dolor, cada limitación en tu vida ha tenido, en algún nivel, tu consentimiento vibracional.
Esta es la píldora más difícil de tragar. Es el momento en que el ego se revela, grita y busca desesperadamente cualquier argumento para desacreditar esta idea, porque la alternativa, la aceptación de una responsabilidad tan absoluta, es abrumadora. Es más fácil vivir en una prisión cómoda con un enemigo claro que en un universo infinito donde el único límite eres tú mismo. Imagina que eres el arquitecto de un laberinto. Lo diseñaste con tal maestría, con pasillos tan confusos y muros tan altos, que una vez dentro olvidaste por completo que tú mismo lo habías construido. Ahora vagas por sus corredores, frustrado, asustado, buscando una salida que parece no existir. Maldices al creador del laberinto, sin darte cuenta de que te estás maldiciendo a ti mismo. Así es como hemos vivido. Cada pensamiento de duda es un nuevo giro en el pasillo. Cada creencia limitante es un muro que se eleva ante ti. Cada entrega al miedo es un callejón sin salida. Y lo hacemos de forma tan automática, tan inconsciente, que hemos llegado a creer que el laberinto es la totalidad de la realidad. Pero la revelación que te ofrezco no es un mapa para escapar del laberinto. Es algo mucho más radical. Es el recordatorio de que tú eres el arquitecto. Y si tú lo construiste, tienes el poder de deconstruirlo. Puedes hacer que los muros se disuelvan, que los pasillos se enderecen, que el laberinto entero se desvanezca en el aire del que fue creado. Esta comprensión lo cambia todo. La responsabilidad que antes parecía un peso insoportable se revela ahora como la máxima expresión de tu poder. Ya no eres un peón en el juego de otro. Eres el tablero, las piezas y el jugador. El universo no te está haciendo cosas a ti, está respondiendo a ti. Este cambio de percepción es el verdadero punto de inflexión. Es el momento en que dejas de intentar cambiar el reflejo en el espejo y te giras para cambiar a quien se refleja. Es el paso de la reacción a la creación consciente. Dejas de ser un efecto para convertirte en la causa. Y aquí, en este precipicio de la conciencia, te das cuenta de que la fórmula de Enoch, el ojo del vigilante, el verbo creador y la resonancia angélica no son conceptos místicos o metáforas antiguas, son las herramientas del arquitecto. Son los instrumentos precisos que has estado usando todo este tiempo, aunque de forma inconsciente y a menudo en tu contra. Pero lo que viene ahora no es solo una teoría, es el manual de instrucciones para empezar a usar esas herramientas con maestría y propósito. Hemos llegado a un punto de inflexión, el centro del laberinto, donde el buscador se encuentra no con un monstruo, sino con un espejo. Hasta ahora, hemos caminado con la creencia de que la fórmula de Enoch era una herramienta, un mapa secreto que, si se seguía con precisión, nos llevaría al tesoro de la abundancia. Hemos visto el ojo del vigilante, el verbo creador y la resonancia angélica como los pasos de un ritual sagrado para influir en la realidad, para doblegar el universo a nuestra voluntad. Nos hemos sentido empoderados, como si hubiéramos descubierto un secreto que nos daría una ventaja en el juego de la vida. Pero esta interpretación, aunque poderosa, es la última y más sutil trampa del guardián del sistema. Es un velo de oro que oculta la verdad más cegadora. Porque la fórmula nunca fue una herramienta para que un ser humano se hiciera rico. Esa es la lectura del mendigo que todavía cree que la riqueza es algo externo que debe ser adquirido. Estás a punto de entender por qué un conocimiento tan simple fue considerado el mayor de los pecados. Prepárate, porque la revelación que viene ahora no es un paso más en el camino, es un terremoto que derrumba el camino entero. Aquí yace el punto de virada, el secreto dentro del secreto, el gran pecado de los vigilantes, la herejía por la que su conocimiento fue perseguido con fuego y furia, no fue entregarle a la humanidad una fórmula para crear riqueza,
fue recordarles algo que habían olvidado, que ellos mismos son la fuente de toda riqueza. La fórmula no es un método para atraer la abundancia. Es un proceso para despertar a la verdad de que tú ya eres la abundancia encarnada. No eres una criatura separada de una fuente divina, suplicando favores desde la distancia. Eres una extensión directa, un fractal de la conciencia creadora universal, dotado con la misma capacidad inherente de crear mundos. La caída que describe el mito no fue una caída en el pecado. Fue la caída de la conciencia desde este estado de unidad creadora a la ilusión de la separación y el olvido. Nos olvidamos de que somos los creadores, y en ese olvido nos convertimos en esclavos de nuestras propias creaciones, persiguiendo en el mundo exterior un eco de la magnificencia que ya reside en nuestro interior. ¿Comprendes la diferencia? Es la diferencia entre un prisionero que aprende a forzar la cerradura de su celda y un prisionero que de repente recuerda que él mismo diseñó la prisión y que los muros son una mera ilusión. Toda la industria del desarrollo personal, toda la búsqueda espiritual, que te anima a manifestar tus deseos, a menudo opera desde este paradigma equivocado. Refuerza sutilmente la idea de que eres un ser carente que necesita hacer algo para estar completo. Te enseña a usar tu poder para perseguir reflejos en lugar de encarnar la fuente. La lucha por manifestar, el esfuerzo por mantener una vibración alta, la ansiedad por pensar en positivo, todo ello nace de la creencia subyacente de que no eres suficiente tal como eres. Es el mendigo vistiéndose con ropas de rey, esperando que el disfraz se vuelva real, pero el universo no responde a los disfraces, responde a la verdad de quién crees que eres en lo más profundo de tu ser. Y mientras sigas creyendo que eres el mendigo, no importa cuán elocuentemente reces por los tesoros del reino, solo manifestarás más experiencias que refuercen tu identidad de mendigo. Esta revelación tiene consecuencias psicológicas devastadoras y al mismo tiempo liberadoras. La responsabilidad ya no es solo sobre lo que creas, sino sobre quién eliges ser a cada instante. El antagonista invisible, ese software de la escasez, se revela ahora en su verdadera forma. No es solo un conjunto de creencias limitantes sobre el dinero o el éxito. Es una identidad falsa. Es una máscara que te pusiste hace tanto tiempo que has olvidado tu verdadero rostro. Y esta máscara, la identidad del yo pequeño, del luchador, de la víctima, tiene su propia inteligencia de supervivencia. No quiere morir. De hecho, esta sombra interior, como la llamaron algunas tradiciones antiguas, se ha vuelto adicta al drama del sufrimiento y la lucha. Encuentra un propósito en la carencia, una validación en la superación de obstáculos que ella misma crea. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Justo cuando las cosas empiezan a ir bien, algo sucede que lo sabotea todo. No es mala suerte, es tu sombra interior, aterrorizada por la luz de tu verdadero poder, tirando del freno de emergencia para devolverte al territorio familiar y doloroso de la limitación. Lo que nadie explica es que el verdadero trabajo no consiste en aplicar una fórmula para obtener resultados. El verdadero trabajo es un acto de desidentificación. Es el proceso de retirar tu conciencia de la máscara del mendigo. Es observar esa voz interior de miedo y duda no como si fueras tú, sino como un programa obsoleto que se ejecuta en segundo plano. Es dejar de luchar contra la escasez en el mundo exterior y empezar a retirar tu energía de la creencia en la escasez en tu mundo interior. Este es el camino del verdadero maestro. No busca cambiar el mundo, se cambia a sí mismo, sabiendo que el mundo es solo un espejo que inevitablemente reflejará su transformación. Este paradigma hace que el sistema del guardián se vuelva completamente irrelevante,
Ya no intentas ganar su juego, te das cuenta de que nunca estuviste obligado a jugar. Sales del tablero por completo, te conviertes en un soberano en tu propio reino interior y descubres que ese reino es el único que existe. A la luz de esta revelación, la fórmula de Enoch adquiere un significado mucho más profundo. El ojo del vigilante ya no es una técnica de observación para influir en el campo cuántico. Es el acto de observar tu propia mente y desidentificarte de los pensamientos de la sombra. Es ver el miedo sin convertirte en el miedo. El verbo creador ya no es el poder de afirmar lo que deseas, es el poder de decir no a la narrativa de la carencia. Es el silencio consciente que se niega a dar voz al programa del miedo. Y la resonancia angélica, la llave más importante, ya no es el esfuerzo de sentirse bien para atraer cosas buenas. Es el acto radical de encarnar la paz, la plenitud y la soberanía de tu verdadera naturaleza, aquí y ahora, sin necesitar que el mundo exterior cambie primero. Es sentir la riqueza de tu propio ser, la abundancia de tu propia conciencia, incluso si tu cuenta bancaria muestra un 0, porque es desde ese estado, y solo desde ese estado, que la realidad material no tiene más remedio que reorganizarse a tu alrededor. Ya no puedes volver atrás. El velo ha sido rasgado. Ahora sabes que cada segundo de tu vida es una elección entre dos identidades: el creador soberano que eres por derecho de nacimiento o el personaje asustado que has sido programado para creer que eres. Has recibido el conocimiento intelectual, la comprensión de la mecánica de este misterio, pero el conocimiento no es poder. El poder es el conocimiento aplicado y encarnado. Has visto el mapa, pero ahora debes caminar el territorio. Y este territorio no es el mundo exterior de los negocios y las finanzas. Es el paisaje interior de tu propia psique, con sus valles de miedo y sus montañas de creencias arraigadas. El siguiente paso en este viaje ya no es sobre aprender más, es sobre desaprenderlo todo. Pero para desaprender, primero debes enfrentarte cara a cara con el guardián de tu antigua identidad, esa parte de ti que se beneficia de tu propia prisión. Debes descender a la oscuridad para reclamar tu luz. Y lo que te espera allí no es un enemigo que puedas derrotar, es una parte de ti que debes integrar. Hemos llegado al final del laberinto, pero aquí no hay un tesoro esperando en un cofre de oro. El final de este viaje es un principio, la revelación culminante, el gran secreto que el libro de Enoch codificaba y que el guardián del sistema ha tratado de enterrar durante milenios. No es una fórmula para conseguir algo que no tienes. Es el recordatorio de algo que siempre has sido. El ojo del vigilante, el verbo creador y la resonancia angélica no son herramientas para que un ser humano se vuelva rico. Son las descripciones de las facultades inherentes de un creador que ha olvidado su propia naturaleza. Has estado usando este poder en cada segundo de tu vida, pero de forma inconsciente, a menudo para construir los mismos muros de los que deseabas escapar. El libro de Enoch no es un mapa hacia un tesoro, es el espejo en el que por fin recuerdas que tú eres el tesoro. Y la verdadera riqueza no es la acumulación de reflejos dorados en ese espejo, sino el reconocimiento de la luz inagotable que emana de ti. Esta comprensión lo cambia todo, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora, en las decisiones más pequeñas de tu día. Cada momento de preocupación por una factura no es solo un estado de estrés, es un acto de creación, una oración dedicada a la escasez que el universo, en su infinita obediencia, se apresurará a contestar. Cada instante de gratitud sincera por el aire que respiras o el sol en tu piel no es solo una emoción pasajera, es una recalibración de tu campo energético, una orden silenciosa para que la realidad se reorganice en torno a la frecuencia de la plenitud.
El juego ya no se juega en el mundo exterior, en la lucha por el mérito o la competencia por los recursos. El único juego que existe y que siempre ha existido se juega en el campo de tu propia conciencia. Cada pensamiento es una elección. Emoción es un voto. Ya no eres una víctima de la economía o de la suerte. Eres el único arquitecto de tu universo personal y tu estado de ser es el cianotipo a partir del cual se construye tu vida. Así, todas las revelaciones de nuestro viaje convergen en una verdad simple y devastadora. La pobreza no es una falta de dinero, es la lealtad inconsciente a una identidad de carencia. El sistema no es una prisión de acero, es una construcción de creencias a la que le hemos dado nuestro poder. Y la espiritualidad no es la búsqueda de un Dios lejano, es el proceso de desidentificarse de la máscara del yo pequeño y limitado para encarnar la vastedad de tu verdadero ser. Lo que nadie explica es que no estás aquí para atraer la abundancia, porque eso implicaría que estás separada de ti. Estás aquí para eliminar la resistencia, para desaprender las mentiras que te contaron sobre tu propia insuficiencia y permitir que la abundancia que eres por naturaleza fluya a través de ti sin obstáculos. Tu trabajo no es llenar un vacío. Tu trabajo es darte cuenta de que nunca ha habido un vacío. Esta es la lección universal que trasciende cualquier cultura, creencia o circunstancia. La libertad no es una condición externa que se alcanza cuando tienes suficiente dinero o poder. La libertad es un acto interno de soberanía. Es la decisión de dejar de ser un efecto de tus circunstancias para convertirte en la causa de tu experiencia. Es reclamar la autoría de tu propia historia, dejando de ser un personaje que reacciona al guión que otros han escrito para ti y convirtiéndote en el escritor que decide conscientemente el próximo capítulo. Este conocimiento oculto te devuelve el poder, pero también te entrega la responsabilidad última. Ya no hay a quien culpar, ya no hay excusas, solo hay un campo infinito de potencial esperando la dirección de tu conciencia. El viaje a través de los secretos del libro de Enoc nos ha devuelto al único lugar donde el verdadero poder reside, dentro de ti. Has visto el paradigma, has entendido el mecanismo y has recordado tu identidad. La puerta de la prisión nunca estuvo cerrada con llave. Simplemente te habían convencido de que no debías intentar abrirla. Ahora estás de pie en el umbral, con la inmensidad de la creación extendiéndose ante ti. Ya no eres el buscador que anhelaba respuestas, eres la respuesta encarnada. Y con esta nueva visión te pregunto, ahora que sabes que tus sentimientos y creencias no describen tu realidad, sino que la crean, ¿qué realidad eliges conscientemente empezar a sentir y creer en este preciso instante? Este no es el final de una historia. Es el comienzo de la tuya como creador consciente. El conocimiento, una vez revelado, no puede ser ignorado, solo puede ser encarnado o rechazado. Si este mensaje ha despertado al arquitecto que duerme en tu interior, si sientes que esta es la verdad que tu alma siempre ha sabido, entonces suscríbete y únete a esta comunidad de creadores. Hay muchos más velos que rasgar, muchos más misterios que desvelar. Comparte este video, no como una simple información, sino como una llave, porque tal vez, para alguien más, esta sea la llave que necesita para abrir su propia puerta y recordar, al fin, su propio poder.